¿Recuerdas los libros de historia que estudiaste en el cole o en el instituto? Si contáramos la cantidad de acontecimientos históricos que aprendimos, ¿cuántos de ellos correspondían a hombres y cuántos a mujeres? Piénsalo. Algo mayor para los hombres, ¿verdad? Hoy te propongo que demos voz a esas mujeres que, a pesar de haber hecho historia, no aparecen en estos libros, porque tenemos mucho que aprender de sus vidas. Construimos nuestro mundo en función de las narrativas, de lo que nos contamos, no en función de lo que realmente ha ocurrido. Por eso cuidar de lo que contamos acerca de la historia del ser humano es fundamental para construir un presente y un futuro más justo y solidario. Y para afrontar este reto, en el podcast de hoy tenemos la suerte de contar con Ángeles Taro. ¡Empezamos! Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenida a Practica la Psicología Positiva, Ángeles. Muchas Muchísima gracias. ilusión de tenerte Muchas aquí. gracias por la invitación. Un placer, y nos acompaña también Rebeca Gómez, Muy buenas, psicóloga encantada. en el IEPP. Y bueno, este podcast se publica el Día de la Mujer, así que sepas que tenemos ahí una responsabilidad. Hay que dejar el listón alto. Sí, ¿eh? No lo sabía yo esto, pero ahora Ahora ya me hay que mete un hacerlo poquito mejor. de presión. Ahora hay que hacerlo mejor. Bueno, pues empezamos, si te Empezamos, parece. Bueno, sí. te voy a presentar un poquito antes. Vamos a hacer un poco la presentación, ¿vale? Ángeles, sobre todo, es muy conocida por divulgar, ¿no? y educar desde una visión más feminista, y es muy reconocida sobre todo por dar voz a esas mujeres que han sido históricamente más invisibilizadas, ¿no? Y bueno, aparte de esta labor de difusión en redes sociales, has escrito un libro que se llama Exaltadas, locas y modernas, grandes mujeres que desafiaron al patriarcado, que es otra forma de difundir, ¿no? Sí. También, y de dar conocimiento y información. Y aparte de todo esto, pues has estudiado Bellas Artes, o sea que también, bueno, mucho de conocimiento y de historia hay en tu currículum. Sí, entre otras cosas, porque si tengo que hacer recorrido por todo lo que he hecho, madre mía. Pero sí, en los últimos años he estado enfocada en este trabajo, que está muy guay. Está mal, no sé si está bien o mal que yo lo diga, pero descubres cosas entre alucinantes, que te enfadan a la vez porque no te lo han dicho antes, porque son injustas, pero creo que igualmente es necesario hacerlo, aunque estemos enfadadas. Es una relación como ambivalente, ¿no? Desde Sí. la ilusión y la curiosidad, que veo que es una de tus fortalezas, Sí. como también a veces un poco la sensación de injusticia, ¿no? Vamos Sí. a ver eso en este podcast, yo Sí. creo. Ángeles, en este podcast queríamos hablar de resiliencia y legado, de esas lecciones incluso a nivel emocional que nos pueden o que podemos leer en mujeres que han hecho historia, y a veces no lo sabemos o no sabemos directamente que algunas de esos personajes históricos eran mujeres o cuestiones así. En el IEPP, como tú ya sabes, trabajamos con un método que tiene además un test propio que se llama Forte, que tiene que ver, bueno, pues con el uso que hacemos de las fortalezas personales. Una de esas fortalezas personales es precisamente el legado, ¿vale? El legado tiene que ver con esa huella que dejamos en el mundo, con qué hacemos o qué hemos hecho que precisamente puede permanecer después de nuestras vidas, incluso mucho tiempo después. Yo directamente te quiero preguntar, ¿qué huella, qué legado dirías que destaca o que tú quieres destacar algunas de estas mujeres menos conocidas en la historia? ¿Cuál destacarías? Es difícil elegir, ¿verdad? Es que con esta pregunta tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas cosas que decir. Que la primera, que se aplica tanto a las mujeres de la historia como a las mujeres de la actualidad, que es que muchas veces pensamos que no tenemos que hacer grandísimas cosas para dejar huella, pero el mero hecho de sentarte a explicarle a tu madre algo que a lo mejor en su época no entendió, y que tú le estás haciendo cambiar la visión de eso, ¿no? Que eso, por ejemplo, es un ejercicio que yo he hecho muchos años con mi madre también, de explicarle cosas y demás, o con tu pareja, o con tus amigas, ¿no? O incluso apoyar a tus amigas si te cuentan una situación de violencia, ¿no? Que no saben muy bien dónde encasillarlo, y entonces sentarte a explicarle, ¿no? Como esto, ese acto que al final creo que muchas nos hemos visto ahí, ¿no? Que parece que es como muy pequeñito, pero que deja mucha huella, ¿no? Y que también ayuda
a cambiar un poco pues a nivel social, aunque sea pues eso, tus amigas, tu madre, tu pareja, lo que sea. Tu entorno más cercano, ¿no? Claro, en ese sentido, si nos vamos a las mujeres de la historia, ha habido un porronazo, pero inmenso, que han aportado y que han dejado huella, ya sea en mayor o menor escala. Segunda cosa que quería decir, a mí me encanta la historia de las mujeres y yo entiendo, por ejemplo, la gran huella que han dejado las sufragistas, ¿no? Pero también entiendo que llega un punto en el que hay que superar esa fase de reivindicar a las sufragistas, que está muy bien, que consiguieron algo muy importante, que es el derecho al voto de las mujeres, pero luego sí que es verdad que al focalizar la atención en eso, nos olvidamos de un montón de cosas que son también muy importantes y que no le estamos prestando la atención. En la historia de España, por ejemplo, ya voy un poco a casos más concretos, ¿no? Que más curioso quizá. Yo recuerdo mucho a María Telo, que a nivel popular no se le conoce tanto a lo mejor como a Clara Campoamor, ¿no? Que fue la abogada que consiguió el sufragio femenino en España, pero María Telo consiguió reformar el Código Civil con el franquismo y a ella no se le reconoce a nivel popular, aunque al menos, ¿no? Me parece que fue una labor muy, muy importante que no se le reconoce. Conocemos que durante el franquismo necesitábamos el permiso del marido para todo, para sacar el carnet de conducir, para sacarte el pasaporte, para absolutamente todo. Y María Telo luchó para que se reformara y no la estamos reivindicando. Y es unos derechos muy importantes. Es que tengo aquí apuntado, para que no se me olvidara, porque claro, son cosas muy específicas, que el Código Civil recogía. Esos son 3 artículos solamente, ¿vale? Artículo 57. El marido tiene que proteger a la mujer y ésta tiene que obedecer al marido. Artículo 58. La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que fije su residencia. Artículo 60. El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su licencia, comparecer en juicio. Contra todo esto y muchísimo más luchó María Telo y no se le reconoce. Pues por ejemplo, lo siento que me enrollo muchísimo, pero es que me parece tan fascinante. Todas estas historias era lo que hablábamos, ¿no? Dejan una huella hoy. Es decir, hoy todavía nos beneficiamos y vivimos una vida distinta gracias a haber sido valiente esa mujer en ese momento y haber roto con la norma establecida, ¿no? Entonces, joder, ¿por qué no darle voz? Aunque, claro que sí. Claro, es que me parece que hizo un trabajazo impresionante, ¿sabes? Quitar la licencia marital, eso es un currazo. Reunirse con Franco, hay que echarle valor. Hay que echarle valor. Y justo enlazando con eso, otra persona que también se reunió con Franco para reformar el Código Civil fue Mercedes Fórmica, que es otra mujer que no se les reconoce. También se la tiene bastante cancelada porque en su juventud fue falangista, pero luego se dedicó a cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Que también me parece muy importante. Y reformó 66 artículos del Código Civil también. Pues te pongo un ejemplo. El hecho de depositar a la mujer después de una separación. Como no se valía por sí misma, como es considerada una especie de menor de edad, el marido, si se separaba de ella, la tenía que depositar o en casa de sus padres o en un convento. Pues Mercedes Fórmica, entre otras muchísimas cosas, consiguió cambiar esa parte. Entonces, hay muchísimas mujeres conocidas que en menor escala han hecho un montón de cosas, pero es que a gran escala han hecho barbaridades y aún así no se las reconoce. Sí, justamente te preguntábamos por eso, porque es precisamente cosas muy trascendentes, pero de las que no sabemos el nombre. Igual que eso es una de las maravillas también, yo creo, de tu libro, el que no siempre hablemos de grandes heroínas, sino muchas veces mujeres sencillas, mujeres que han hecho cosas como lo que planteabas, cuestiones muy cotidianas, o mujeres anónimas o mujeres en grupo, o mujeres que directamente, bueno, pues se han metido en campos que tradicionalmente eran como de dominio masculino, que recogieras ahí, pues eso, esos campos científicas, militares. Sí. Una de las historias que a mí más me gustan de toda esta investigación que has hecho es el batallón 6888, o sea, cuestiones desconocidas y muy, muy trascendentes. Sí, es que se les restan bastante importancia a todas cosas que haya hecho las mujeres, ¿no? Porque a fin de cuentas, si te pones a comparar, que aunque las comparaciones son odiosas, pero siempre dicen, no, los hombres fueron a la guerra, enfrentaron, no, como arriesgaron su vida, tal. Y yo creo que el problema está también en haber desvalorizado todo el trabajo que han hecho las mujeres, aunque se haya sido obligada, ¿no? A cuidar de los hijos, a educarlos, a limpiar la casa, a cuidar del hogar, a incluso gestionar economía, ¿no? ¿Eso no es importante? ¿Sabes? Que se le ha quitado el valor que tiene en realidad, no se ha remunerado, por supuesto, ni se sigue remunerando. Claro.
Entonces creo que también tiene mucho que ver con eso. Y el batallón 6888, por ejemplo, parece que hizo una tarea que Nimia, que no no tenía importancia. tenía importancia, que era entregar las cartas a sus destinatarios cuando estaban en guerra. Que claro, tú imagínate estar 3 años sin saber nada, arriesgando Está vivo tu o vida. muerto, si Claro, está... arriesgando tu vida todos los días si te tocan el lado de combatir en la guerra, a salud mental, que además justo aquí, ¿no? Totalmente. Estar totalmente aislado del mundo exterior, eso es una barbaridad. Y lo que hicieron ellas, que es desbloquear 3 años de cartas y paquetes acumulados, porque no hicieron ese trabajo en su momento, porque parecía que no tenía importancia, es una labor muy fuerte también y muy importante, pero bueno, entre que eran mujeres y además eran racializadas, pues entonces ya... Tenían doble, ¿verdad? Claro. Y hablamos de ejemplos un poco de esa huella, ¿no? De ese romper la norma y de un concepto que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Con este podcast, que es la resiliencia, esa capacidad de, jolín, de una situación difícil y dura, que todos los vivimos, da igual que seas hombre o mujer, porque todos vivimos situaciones complicadas, pero hace muchos años, pues a lo mejor más todavía por tener pues una situación de desigualdad, ¿no? Entonces... ¿Qué historia te viene a ti al recuerdo? Sé que también habrá muchas, Sí, lo sé. Ángeles, pero una que nos puedas contar que nos inspire, porque es para esto este podcast también, ¿sabes? Para que las mujeres que nos escuchen y los hombres, por supuesto, puedan inspirarse con estas historias en relación a estos conceptos, y la resiliencia puede ser uno. Pues mira, tenemos muchísimos ejemplos. También tenemos en España Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Tenemos un montón de ejemplos de mujeres que quisieron estudiar, le dijeron que no, le dijeron que su sitio estaba en la cocina y aún así fueron brillantes. Pero me voy a salir un poco de las típicas y voy a mencionar a una que en España no se la conoce absolutamente nada, porque además es de origen de Rumanía, que es Elisa Leonida Zanfirescu, que fue, no sé, las fuentes un poco difieren entre ellas, o la primera o la segunda mujer ingeniera del mundo, ¿vale? Pues a la primera o segunda mujer ingeniera del mundo le dijeron que su lugar estaba en la cocina. Ella intentó entrar en la escuela de ingeniería de su país, le dijeron que no porque era mujer y no se podía dedicar a la ingeniería. Entonces se fue a Berlín a estudiar, que aunque parecían que eran más modernos, ella no lo eran tanto, aunque sí pudo estudiar, pero primero se tuvo que reunir con el decano porque él quería convencerla de que su lugar estaba en la cocina. Le dijo, no, es que tú te debes en ese momento eran las 3K en alemán, cocina, niños y iglesia, y pidió reunirse con ella para a ver si la convencía para que no entrara a estudiar allí. Ella igualmente entró a estudiar con la oposición de sus compañeros que también la boicoteaban y sus profesores, que incluso cuentan que hubo un profesor que en medio de clase le dijo es que el sitio de la mujer está en la cocina, que yo también te digo, no sé qué obsesión tienen los hombres que todavía a día de hoy nos mandan a fregar o a hacer un sándwich. Digo yo, pero hijo de mi vida, ¿qué alergia le tienes tú a la cocina? Y a pesar de todo eso, ella se graduó con honores a los 3 años y después trabajó un montón, hasta los 75 años he leído. Hizo como más de 80.000 análisis, fue profesora, estuvo en el Instituto de Geología de Rumanía, hizo una barbaridad de cosas alucinantes. A pesar de todo lo que intentaron, ¿no? de todo lo que intentaron boicotearla. Y bueno, ya te digo, la primera o segunda mujer ingeniera del mundo, a pesar de todo. Toma ya. Wow. Pues si dejamos un poquito atrás eso, o dejamos de pedirte nombres concretos o historias. Sí, a mí como también me encanta. Bueno, y está bien, pero y precisamente nos vamos al legado que estás construyendo tú, que estás contribuyendo a dejar. Y por coger un poco de perspectiva de lo que significa todo esto y que no haya estado antes, te preguntaría, ¿cómo crees que nos ha influido? Te diría que influye a las niñas, a los niños, a los adultos, pero te voy a preguntar en general, ¿cómo crees que nos ha influido a todas el no tener esos referentes históricos femeninos, no tener más, no tenerlos en algunos campos o esa invisibilización tan brutal? ¿Cómo crees que influye? Claro, influye muchísimo a la hora de tomar decisiones, ¿no? A la hora de ser libre de tomar decisiones que no estén dictaminadas por las reglas de género. Porque claro, si a ti te dicen que la ingeniería es de hombres, ¿no? O al menos que, no sé, yo por ejemplo, en mi caso personal, yo estaba en el instituto y
Y en el bachiller la ciencia tecnológica estaba llena de hombres. Es que ya hasta se te quitan las ganas porque dices tú, ¿qué hago yo ahí si esto es de No hombres, es algo ¿no? mío, ¿verdad? Y como que te dicen, claro, te van dando como unas normas de no, es que esto por aquí, esto por allá. Entonces, al no saber que, pues, Elisa fue una mujer ingeniera que pudo hacer un montón de cosas, que hubo también grandes pintoras que no se reconocen, ¿no? Que parece que todos son hombres y como no hay mujeres pintoras en los libros que estudias porque no estuvieron, no existieron o porque no valían, ¿no? Entonces nos restan valor como mujeres, nos restan valor a las cosas que hemos hecho. Para mí es es una forma más de violencia machista, ¿no? El negarnos nuestra propia historia y no, al final lo que hace es eso, no permitirnos ese desarrollo que hemos estado mucho tiempo también para conseguir cómo desarrollarnos, para conseguir avanzar, estudiar, votar, lo que Totalmente. sea, porque nos dijeron que como éramos mujeres, pues no podíamos. Esa inspiración que decíamos de dinos para inspirarnos, que es lo que a lo mejor tendrían o hubiéramos tenido otras de pequeñas o tendrían ahora más, pues, De hecho, personas hay estudios, pequeñas. Hay Sí. estudios que han salido acerca de cómo impacta en nosotras el elegir o no una determinada carrera. Claro. Por ejemplo, con las carreras STEM, ¿no? Que son más de matemáticas, ingeniería, tal. Y una de las cosas, por ejemplo, un estudio que leí que encontraron fue que algo curioso que ocurría era que las mujeres no se presentaban a los premios, ¿vale? De ese tipo de áreas. Entonces, como no había públicamente ese reconocimiento, pues tampoco había esa iniciativa por parte de las niñas de presentarse a esas carreras, ¿no? Y yo soy un poco profunda para estas cosas, le doy a lo mejor 3 vueltas a todo, pero creo que también aquí tiene un poco que ver la naturaleza de cómo las mujeres muchas veces tenemos una faceta que es la humildad y que está muy presente en ocasiones. Y esa humildad que tiene un poco que ver con saber que uno lo que hace es bueno, pero no tener que alardear de ello, es contraproducente para otras cosas, ¿no? Y no le da esa visibilidad que requiere para que otras personas puedan tener también esa oportunidad. Y yo creo que el trabajo que estás haciendo es también una vía para poder animar a que se haga ruido, ¿no? Y a no pavonearnos, porque no se trata de eso. Y en psicología positiva hablamos mucho de fortalezas, ¿no? De saber cuáles son tus puntos fuertes, de que tú los sientas, los conozcas y los muestres al mundo, pero sin necesidad de tener que pavonearse, que es ya otra cosa diferente, pero sí mostrarlo, ¿no? El que esas cosas en las que somos buenas, jolín, pues mostrárselo al mundo, Eso para ser ejemplo. me ha recordado una cosa que también tenía pensada con respecto a este tema, que es el síndrome de la impostora. Que al no haber tenido tampoco esos referentes, al no saber que hubo mujeres que lo hicieron antes que tú, al también haberte dicho como que la mujer que destaca es porque es excepcional, entonces tú tienes que hacer como 3 veces más que un hombre, ¿no? Para ganarte ese reconocimiento, pues al final yo lo tengo, muchas amigas mías lo tienen, creo que muchas mujeres lo tienen, que es el síndrome de la impostora, de pensar que nunca es suficiente con todo lo que sabes, con todo lo que eres. Sí. Claro, que no te lo mereces, exacto. Totalmente. Bueno, muchas consecuencias. Muchas. Muchas consecuencias muchas. estamos observando. Sí. Y me surge una pregunta, si te parece Venga. bien, Rey, vamos ahí. Y es, a nivel personal, ¿qué te llevó a meterte en este berenjenal? Porque, como decíamos al inicio del podcast, tiene una parte muy gratificante, pero también tiene una parte de muchísimo desgaste. Sí. Entonces, tienes que tener algo en tu interior muy fuerte que te permita afrontar esto con ganas, con motivación, con fuerza y que no te coma un poquito, ¿no? De vez en cuando. A ver. Con ese humor casi gamberro con el que nos cuentas las cosas. Ya, porque ya llega un punto en el que te tienes que reír. Pero, a ver, es que me cuesta, ¿eh? Porque muchas veces no es cuestión de que sea súper fuerte, no que yo diga, bueno, lo ignoro y sigo con lo mío porque lo que estoy haciendo es más importante que todas las cosas negativas que me están diciendo, que sí, pero también es un poco buscar herramientas. Yo, por ejemplo, muchas veces en Instagram limito los comentarios porque me llega, si hay hace poco se me viralizó un vídeo que hablaba sobre el autor del Principito, que era un maltratador psicológico de su mujer y, bueno, muchas historias, podéis buscarlo. Y me estuvo llegando durante meses todos los días comentarios que
que ya no solamente atacaban al feminismo o a las mujeres, sino me atacaban a mí Directamente personalmente. a ti. Que bueno, que al final yo hago un poco de distancia porque sé que que a mí no me conocen de nada y que no me están atacando a mí personalmente, sino al discurso. Que tampoco es discurso, es que estoy contando una historia. Pero bueno. Pero desde eso también es buscar un poco herramientas externas. Si estoy un poco de bajón, pues a lo mejor me voy a mi novio y le pido un poco de ánimo, ¿no? Y decirle, oye, esto tal, sabes que también hay que buscar un poco de red de apoyo. O si no te ves con fuerza, pues eso es lo que hago, limitar los comentarios o no entrar en esa aplicación. Como formas de protección. Claro, ¿no? forma de protección porque sí que afecta. O sea, a nivel mental. Y para aguantar todo esto que tiene una carga importante, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te llamó a meterte en este proyecto, ¿no? Porque, mira, yo te soy muy sincera, soy de la opinión de que cuando la gente encuentra una vocación habitualmente es porque ha tenido una experiencia vital que le lleva a meterse en eso, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos dicen que muchos de nosotros pues hemos vivido experiencias complejas que nos han hecho vernos en momentos de mucha vulnerabilidad y que por eso esa empatía, ¿no? de a poder ayudar a otros a que puedan estar mejor en su vida, ¿no? Pues de ahí un poco voy, ¿no? De, ¿qué es lo que a ti te ha hecho el meterte en algo así que sabemos que implica tanto desgaste? Sí. A ver, yo es que desde bastante jovencita yo me crié en un ambiente un poco conservador, sí que yo era de la que llevaba la contraria. Entonces, yo considero que me he educado llevando la contraria. Desde esa rebeldía un poquito a lo Sí, mejor. rebeldía, que al final yo creo que no es rebeldía, es sentido común, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor me he visto mucho en ese de reivindicar, ¿no? Y de... Ir en contra de lo que te decían un poco desde casa, ¿no? Ir un poco de forma diferente. Sí, o sea, era un poco de luchar contra las injusticias, ¿no? También en el instituto recibí bullying, entonces como que todas esas experiencias al final te acaban poniendo de parte del débil, entre comillas, ¿no? Entonces, siempre me ha movido desde bastante pequeñita ese tema. Y con respecto a las mujeres, pues es que tampoco, creo yo, que tampoco hace falta vivir nada especial. Simplemente rodearte de tus amigas y escuchar sus experiencias. Si yo conozco amigas que han sufrido violencia de género, si en mi familia ha habido situación de violencia de género, si estás viendo las noticias, no sé, te informas, hablas y demás, al final te das cuenta, ¿no? De la injusticia y del machismo al que nos exponemos continuamente. Y a mí pues me nace luchar contra eso, aunque sea para, pues ya te digo, pues cambiar la opinión de 3 personas, pues me sirve. Merece la pena. Ole. Pues tiene mucho que ver con tu perfil. ¿Te parece que nos metamos un poco en esa parte? ¿Sí? En tu caso, han aparecido de todos los colores, como suele en el 99,98% de las ocasiones sale así, ¿vale? Y en las naranjas, un poco esa configuración de tener la planificación, la directividad, el análisis, la curiosidad, ¿no? El crecimiento, un poco a mí me representa que eres una persona que te mueves mucho a veces en lo mental, ¿no? Como que estás muy aquí, ¿no? Más que en la parte corporal, más que en la parte emocional y tal. Estás como más en la parte racional y que te gusta mucho pensar y repensar a veces las cosas, ¿no? Como muy analítica, darle vueltas, incluso ver a futuro, cómo organizarte, cómo estar preparada para determinadas situaciones, ¿no? Pues desde esa parte más mental. ¿Te suena esto un poco a ti? Sí, eso genera ansiedad también. Esto genera a veces... Me está conectando con toda la ansiedad que tengo. Pues es lógico, porque representa tu momento, ¿no? Esto puede ir cambiando con el tiempo y dependiendo de lo que se vaya activando, pero representa tu momento. Y también te digo que es curioso que muchas de las personas que estamos entrevistando tienen el crecimiento y la directividad como fortalezas en naranja, ¿no? Y es como esa confianza en mí misma y esa hambre de aprender y de superarme, ¿no? Como que es algo muy generalizado y es algo muy interesante. Y luego las fortalezas que están en azul y aquí aparecen las risas, ¿no? Como diciendo, mierda, hablamos de las azules, pero al final son parte de mí, ¿no? Sí. También son parte del momento que estoy viviendo. Y ha salido la positividad, como si a veces intentases ser positiva, pero te costase un poco el llegar a eso. Y la armonía, como si también intentases mantenerte en calma, pero hay momentos donde ya te puede un poco lo que esté ocurriendo, ¿no? Y probablemente eso esté afectando a que la energía baje, a que esa vitalidad también esté un poco más en azul. El manejo emocional lo sientas que a veces pues, no te acompaña
Y la aceptación pues es como, mira, es que con esto no puedo, ¿no? Como representa un poco esto, este Sí, momento, ¿sí? sí. O sea, es que además creo que está todo muy conectado. Soy bastante catastrofista, además. Me anticipo, intento eso, como el análisis ese de todo repensar no siempre es positivo, sino también es A lo decir, y peor. si esto sale mal, y si me dicen esto, y si esto tal, no sé qué, y si esto sale todo fatal, y entonces es como una pelea constante de decir, venga, yo puedo, yo sé Ahí está esa hacerlo, positividad. Entonces es donde tú claro, te fuerzas a veces ahí. pero luego también está pues lo que te comentaba antes, el síndrome de la impostora de, vale, soy buena, pero lo suficiente como para merecerme esto, y entonces está ahí como todo el rato peleando. Esa pelea. Sí. Pues tiene mucho que ver con esta fortaleza, con el análisis. Así que, ¿qué te parece si utilizamos un poco la estrategia de este test, que consiste en que cuando a mí hay algo que me está desgastando, restando un poquito de energía, tengo todas estas fortalezas en verde para coger ideas. Hmm, Esos recursos son en los que yo me puedo apoyar para poder equilibrar el uso de ese análisis, por ejemplo. Porque si lo intento hacer desde la positividad, que es algo que me está costando ahora, me desgasto más todavía, claro. porque es algo que también me requiere de mucha energía. Hmm. Entonces, fijándote en el porrón de fortalezas que tienes en verde, que tienes un montón, ¿qué idea se te ocurre? ¿Cuál crees que podría ayudarte a reducir un poco el impacto o la presencia de ese análisis en tu día a día? Te lo robo, ¿eh? Hombre, Porque claro, es recuerdo, tuyo. mira, el carisma el, y el humor. Carisma y humor. Porque yo, pues a mí el humor de mis traumas me encanta. Soy millennial, entonces pues es lo que hay. Y sí que he recurrido a eso bastante. Y de hecho en mis vídeos, si habéis echado un vistazo, hay muchas veces que suelto pullitas con humor un poco sarcástico y a mí eso Sí, es lo que me... te ayuda a equilibrarte un poco. Uf, sí. Y o sea, sobre todo también cuando hay una especie de enfado, Hmm, ¿no? Contra comentarios que me dejan que ya sé que me van a dejar. hmm. Me encanta soltar la puya Ahí lo como activas. chiste. Vale. Entonces ahí suelto un poco de enfado, pero sin Pero con estar, humor, claro, de claro, forma no en plan, funcional un poco. sino en plan, jaja, ¿sabes? Pues fíjate, un poco lo que dicen algunos de los autores de la positiva, sobre todo Martin Seligman y Christopher Peterson, es que las fortalezas, para que generen un impacto y te ayuden de verdad a moderar ese análisis y a incrementar esta positividad, tienen que ser utilizando una fortaleza que habitualmente no utilices. Porque si ya lo estás haciendo, no vas a percibir el impacto, porque total ya lo estás Claro, haciendo. Entonces, sí, es fabuloso que ya tengas mecanismos activos, ¿no? Eso quiere decir que eres una persona que tiene recursos. ¿De qué otra manera podrías? Y yo te voy a hacer una sugerencia si quieres aquí, para vale, ayudarte un poco. A lo mejor si estuviéramos en un proceso, pues te dejaría todo el tiempo del mundo, claro. seguir, trará. Aquí tenemos que meter un poco el Las acelerador. turbos, sí. Sí, y te sugiero a lo mejor, tú, esto es lo de siempre, yo te puedo tirar la y tú me dices, no, pues no pasa nada, ¿vale? Pues Mm, sí, te resuena, a ver si te resuena. Hay una fortaleza que nos ayuda a veces a colocar ese análisis y tiene que ver con la gratitud. Yo he visto que la gratitud es una fortaleza que tienes en 4, es decir, que la tienes activa y que tiene que ver con sentir las cosas buenas que me pasan, ¿vale? La diferencia con la positividad es que en la positividad las pienso, mm, me obligo desde la cabeza, que es donde veo que estás todo el rato, ¿sabes? sí, Sin embargo, la gratitud se siente en el cuerpo. Y, y en una situación determinada, en vez de irme a futuro o a darle vueltas o quedarme en ese catastrofismo, hacer un stop, ¿sabes? Una parada de pensamiento que se llame decir, ¿en qué puedo focalizarme ahora para sentir gratitud? Para sentir gratitud. No para pensar, no para cambiar, no para tener controlado, sino para sentir la gratitud. Te lo propongo. A ver si te funciona o no te sí. funciona. ¿Te resuena un poquito? Sí, es que es justo, pues mira, yo no le he puesto nombres porque no me dedico a esto, pero lo he estado practicando últimamente cuando se me veían muchas cosas encima y me paré a pensar, a decir, vale, ¿qué cosas buenas o cosas de las que estarte agradecida tienes ahora mismo? Tu piso no te gusta, vale, pero ¿qué le puedes agradecer al piso en el que estás ahora? ¿No? ¿No te gusta tu situación? Ahora mismo soy autónoma. Bueno, estamos muchos, Bienvenida. bastante, claro, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, pero ¿qué puedo agradecer de eso? Que no dependo La de, libertad. claro, que puedo tener mi directividad, ¿no? La directividad, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Directividad. Directividad, eso. Y esa fortaleza que yo tengo de dirigir, ¿no? Y de De ir tener por las donde cosas tú claras quieres. que yo quiero y tal, lo está practicando, pero lo tengo que practicar mucho más. Bueno, pues ahí tenemos una ventana de mejora, Mm, pero de una mejora en positivo, ¿sabes? De decir, ujú, aquí puedo incrementar mi disfrute, conectar más con una parte esencial mía, que son mis fortalezas verdes,
Y lo podemos hacer a través de la gratitud, pero tienes mogollón de ideas ahí. La base está en hacerlo de forma un poquito diferente a como habitualmente ya lo hacemos, ¿sabes? Hacer ese pequeñito esfuerzo de cambio. Sí, qué guay. ¿Vale? Me gusta. Muy bien, pues ya nos contarás por ahí cómo va. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a las claves, ¿te parece? Vamos allá. Venga, vamos allá. A ver si con esto que hemos hablado y, como siempre, con todo lo que nos quedaría por hablar, pues hacemos ahí una especie de claves, ¿vale? De este ratito. La primera, como siempre que tocamos estos temas, es que todavía queda mucho por hacer. Pero fijaros, muchas veces hablamos de cómo hacer para un futuro más justo. Pues de pronto aquí descubrimos que teniendo una mirada al pasado, una memoria también más justa. Yo creo que es una forma de ir hacia otro lado, ¿no? Y de tomar conciencia. No sé si futuro o presente más justo, precisamente, tomando conciencia de todo eso que ha estado y que no, bueno, pues que no se ha nombrado, que no se ha visibilizado y que por lo tanto parece que no ha existido. Así que, ¿qué queda? Segunda, un poco en la misma línea, que podemos hacer muchas veces más de lo que pensamos, simplemente indagando, en este caso, pues eso, buscando el papel de las mujeres, ¿no? En muy distintos ámbitos. O sea, esa especie de curiosidad que yo creo que tú pones en práctica también, y la importancia de no dar por hecho, de no entender que, bueno, pues que como vemos que son ahora las cosas, han sido siempre, y que fijaros, 2025, ¿no? Y nos hablabas antes de Elisa o de Telo, y parece que eso, no, eso está todavía como por reconocerse, para que entendamos además de dónde venimos y que no queremos repetir y que no queremos que se repita. Y por último, asumir, porque de todo esto también, como es un poco muy de repaso de lo vivido y de lo aprendido, que todos sesgamos, que contemos con ello. Que fíjate lo que nos has contado de Antoine de Saint-Exupéry u otros, ¿no? Que no es un juicio, que muchas veces es una realidad, porque a lo mejor tenemos ideas o conocimiento pues que nos ha llegado de quien nos ha llegado, con todo el sesgo del canal que nos lo ha contado también, y que partiendo de ahí yo creo que sí que es la primera manera de como pretender una especie de deconstrucción, precisamente para después construirnos o revisar cómo hemos aprendido para construir. Vuelvo a lo mismo, es que me sale todo el tiempo, un futuro o un mundo más justo, y también un futuro, yo creo que, no sé si solidaria sería la palabra, que a mí no me gusta mucho, pero es que es equidad, más justo. Así que gracias por contribuir a eso, Ángeles. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos, más que a un ejercicio, un poco a dar respuesta a si realmente esto está solucionado o no, ¿no? Porque muchas veces yo me encuentro eso, el que nos dicen, no, pero si es que ya están las cosas muy bien, pero si es que, joder, ¿dónde venís a dónde estáis? ¿No? Y vamos a ver qué dice un poco la ciencia, ¿no? Si realmente esto está tan superado o no. Bueno, pues hay un experimento que me llamó muchísimo la atención. Es verdad que tiene unos añitos, ¿vale? Pero me parece que representa mucho y puede ser para el momento actual. Se hizo en Harvard y en su escuela de negocios, y lo hicieron Frank Flynn, que era de la Universidad de Columbia, y Cameron Anderson, de la Universidad de Nueva York. Y ellos hicieron un estudio para ver cómo los sesgos de género afectaban a dos cosas: a la competencia que percibimos en los demás y también a la simpatía, ¿vale? A cómo nos cae la persona en el entorno laboral, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue coger y dividir dos grupos, y a uno le contaban un caso de éxito exactamente de la misma manera que al otro, solamente cambiando el nombre, ¿vale? Y a uno de ellos le decían que se llamaba Heidi Roizen y al otro Howard Roizen. Es decir, en uno parecía una mujer y en otro parecía un hombre. Pues mira los resultados, ¿vale? Luego contaban lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Bueno, pues los resultados mostraron que, aunque ambos fueron considerados igualmente competentes, Howard fue percibido como más agradable y los estudiantes expresaron mayor disposición a trabajar con él. Toma. Mientras que Heidi fue vista como más egoísta y menos deseable como colega. ¿Cómo te quedas? La verdad es que no me sorprende, lamentablemente no me sorprende. Totalmente, pero es para que veamos cómo esto todavía deja un pozo. Es decir, aunque hablemos de historias de hace mucho tiempo, esto es algo que todavía permanece en nuestros esquemas, ¿no? En la forma en que nos concebimos a nosotros y en que concebimos también a los demás, cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. Así que queda muchísimo por hacer. Tienes una tarea preciosa por delante. Sí, y fijaros en la línea de lo que hablabais antes, de lo que hablábamos de esa especie como de
penalización social a las mujeres exitosas frente a ese otro refuerzo y valoración positiva del varón. Pues a normalizarlo, a darle voz, a tener seguidores, a tener representatividad, ¿no? Y a que vean que esto pues es natural, perseguible y sobre todo tácito, ¿no? Que es posible. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí. Ha sido un placer. Igual. Nos hemos sentido muy a gusto y muchas gracias a ti como siempre por escucharnos, por estar ahí, por abrir tu mente a otros temas. Esperamos que seas hombre, seas mujer, esto te haya permitido pues cambiar un poco la forma en que percibimos estas historias, ¿no? Y entender que en el día de hoy todavía pues podemos dar muchos pasos hacia adelante. Y por supuesto nos encantará escuchar tus comentarios, todo lo que no quieras transmitir y esperamos escucharte en el próximo podcast. Un fuerte abrazo.